La Biblioteca de Alejandría. Introducción. En los albores de la época helenística, surgía una ciudad destinada a convertirse en el fulgor de la erudición y el epicentro del conocimiento humano: Alejandría. Situada en la desembocadura del río Nilo, en Egipto, esta metrópoli fue fundada por Alejandro Magno en el 331 a.C., y rápidamente floreció como un núcleo vital de comercio, cultura y sabiduría, conectando de manera sin precedentes a Oriente y Occidente. En esta época espléndida y prometedora, se erige un emblema de la sabiduría antigua, la Gran Biblioteca de Alejandría, concebida aproximadamente en el 283 a.C., por Ptolomeo I Sóter, sucesor de Alejandro Magno y fundador de la dinastía tolemaica en Egipto. Ptolomeo, con visión profética, aspiraba a materializar un sueño inmortal: la acumulación y preservación de todo el conocimiento humano disponible, consolidando a Alejandría como la lumbrera del mundo antiguo. La misión de la biblioteca trascendía la mera acumulación de textos. Se buscaba crear un santuario del saber, un locus donde el pensamiento humano pudiera expandirse y dialogar, confluyendo en un enriquecimiento mutuo de disciplinas y corrientes. La biblioteca se propuso atraer a los eruditos más preeminentes de la antigüedad, ofreciéndoles un refugio donde el estudio y la discusión florecieran en un ambiente de respeto y dedicación inquebrantable a la búsqueda de la verdad. Era, más bien, un organismo viviente, una entidad palpitante donde la sabiduría de distintas civilizaciones y culturas se entrelazaba, un lugar donde la filosofía, las matemáticas, la astronomía, la medicina y otras ciencias y artes cohabitaban y se enriquecían mutuamente. Capítulo 1. Desarrollo de la biblioteca. Los Ptolomeos, quienes gobernaron Egipto desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta la muerte de Cleopatra en el 30 a.C., fueron mecenas fervientes de las artes, las ciencias y, notablemente, de la Gran Biblioteca de Alejandría. La biblioteca floreció considerablemente bajo el manto de su liderazgo y financiamiento, y se convirtió en un icono duradero de su reinado. El financiamiento de los Ptolomeos fue vital para la existencia y el florecimiento de la biblioteca. Proveían los recursos necesarios no solo para la adquisición de manuscritos, papiros y otros materiales, sino también para mantener el edificio, pagar salarios a bibliotecarios, académicos y otros trabajadores, y para sustentar los costos diarios de mantenimiento y operación de tan vasta institución. Los fondos otorgados permitieron también la ejecución de expediciones eruditas para la obtención de nuevos textos y manuscritos, solidificando así el acervo de la biblioteca. Se cree que el edificio principal de la biblioteca era de diseño imponente y elegante, reflejando el prestigio y la importancia de la institución. Probablemente contaba con altas columnas, una fachada esculpida y amplias escalinatas. El interior estaría ornamentado con arte y esculturas que celebraban la sabiduría y el conocimiento. La biblioteca estaba dividida en varias salas y secciones, cada una destinada a un propósito específico. Habría salas de lectura, donde los eruditos podrían sumergirse en los textos; salones de discusión y debate, destinados al intercambio de ideas y conocimientos; y áreas de almacenamiento, que albergarían los innumerables rollos de papiro y otros materiales escritos. Además, se concibe que existían talleres de copia y transcripción, donde se replicarían meticulosamente los textos adquiridos. La Gran Biblioteca no era únicamente un depósito de libros, sino también un complejo académico completo. Contaría con aulas y espacios dedicados a la enseñanza y la investigación en diversas disciplinas, desde la filosofía hasta las ciencias naturales. Algunas fuentes sugieren que incluso podría haber albergado un observatorio astronómico y jardines botánicos para el estudio de la flora. Un componente crucial en el ecosistema de la Gran Biblioteca era el Serapeum, que estaba situado en el distrito de Racotis dentro de Alejandría. Considerado por muchos como una extensión o de la biblioteca principal, el Serapum era un templo dedicado al dios Serapis. El culto a Serapis, un dios sincrético que fusionaba aspectos de deidades griegas y egipcias, simbolizaba la confluencia de tradiciones y creencias en esta metrópoli cosmopolita. De forma paralela, el Serapeum académico fue un crisol donde convergían y se entrelazaban distintas corrientes del pensamiento antiguo, desde la filosofía hasta las ciencias naturales. Aunque el Serapeum es principalmente conocido como un lugar de culto,
su vinculación con la biblioteca sugiere una función dual. Se considera que albergaba una significativa colección de obras, probablemente constituida por copias de los textos contenidos en la biblioteca principal. Este complejo, con sus vastas salas y pasillos, se convertiría en un espacio de estudio, reflexión y debate para los eruditos de la época, complementando así las funciones académicas y culturales de la gran biblioteca. Lo importante de la expansión de la biblioteca radicó en la visión de los Ptolomeos. La biblioteca empleaba a agentes y eruditos para buscar y adquirir textos de todas partes del mundo conocido. Estos agentes viajarían a distantes regiones, participarían en diálogos con otros eruditos, y explorarían mercados y otros centros de aprendizaje en busca de obras valiosas. También se dice que los barcos que llegaban a Alejandría eran inspeccionados en busca de textos, los cuales eran llevados a la biblioteca para ser copiados, antes de ser devueltos a sus propietarios. La diversidad de textos que se buscaban era asombrosa, abarcando una multitud de disciplinas y campos del conocimiento. Desde filosofía, astronomía, matemáticas y medicina, hasta literatura, poesía y tratados políticos, la biblioteca ansiaba todo tipo de saber. Los textos no solo eran en griego, sino también en idiomas como el hebreo, el arameo, el persa, y muchos otros, representando así la amalgama cultural y el sincretismo intelectual de la época. El medio principal para los textos eran los rollos de papiro. El papiro, fabricado a partir de la planta del mismo nombre que crecía abundantemente en el delta del Nilo, era el material de escritura predominante en el mundo antiguo mediterráneo. Los textos eran escritos en columnas en estos rollos, que luego se almacenaban en la biblioteca de manera meticulosa y sistemática. Los escribas de la biblioteca copiarían meticulosamente los textos adquiridos para crear duplicados y preservar así el conocimiento. Este proceso también permitía la distribución y compartición del saber con otras instituciones y eruditos del mundo antiguo. Capítulo 2. Vida académica. La Biblioteca de Alejandría servía como el hogar y el lugar de trabajo de varios de los intelectuales más prominentes de la antigüedad, generando un ambiente de erudición y descubrimiento. Aquí se detallan algunos de los académicos más notables que se cree que residieron o estuvieron asociados con la biblioteca. Eratóstenes, c. 276 a.C. 194 a.C. Eratóstenes de Cirene fue un renombrado polímata, destacando en campos como la matemática, geografía, astronomía y poesía. Sirvió como el tercer director de la Biblioteca de Alejandría, donde calculó con notable precisión la circunferencia de la Tierra utilizando un método ingenioso basado en las sombras proyectadas por el Sol en diferentes lugares. Además, desarrolló un sistema para encontrar números primos conocido como el tamiz de Eratóstenes y aportó significativamente al desarrollo de la geografía. Euclides, c. 300 a.C. Euclides es comúnmente conocido como el padre de la geometría, por su trabajo pionero en este campo. Aunque los detalles de su vida son escasos, se sabe que Euclides fue activo en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo y su obra más famosa, Elementos, es una compilación de conocimientos matemáticos que abarcan la geometría, la teoría de números y la lógica matemática, y ha servido como el principal libro de texto en geometría hasta el siglo XIX o XX. Euclides también hizo contribuciones significativas a la óptica y a otros campos de las matemáticas. Posible influencia de Arquímedes, c. 287 a.C. 212 a.C. Aunque no hay evidencia concluyente de que Arquímedes, el famoso matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo de la antigua Siracusa, haya sido residente de la Biblioteca de Alejandría, es posible que su trabajo haya sido influenciado por los eruditos de Alejandría, o que haya influido en ellos a su vez. Arquímedes es conocido por sus avanzados teoremas en geometría, su cálculo del número pi, y el principio de Arquímedes en la hidrostática, entre otros logros. La diversidad de disciplinas estudiadas abarcaba desde las ciencias exactas hasta las humanidades, reflejando la multifacética naturaleza del conocimiento humano. Los filósofos de Alejandría exploraban las grandes preguntas de la existencia, la moral y el conocimiento.
La filosofía helenística, en particular, se focalizaba en cuestiones éticas y en cómo los individuos podrían alcanzar la eudaimonia o felicidad. Los debates filosóficos en la biblioteca probablemente incluían discusiones sobre el epicureísmo, el estoicismo y otras escuelas filosóficas de la época, contribuyendo al desarrollo del pensamiento moral y metafísico. Las matemáticas también florecían en Alejandría, con figuras como Euclides haciendo contribuciones fundamentales a la geometría y a la teoría de números. Los matemáticos de la biblioteca exploraban las propiedades y relaciones de las figuras geométricas, los números y las estructuras algebraicas, desentrañando los fundamentos subyacentes del universo y estableciendo las bases para futuros avances en las matemáticas. Por otro lado, los estudiosos de la medicina se adentraban en los misterios del cuerpo humano, buscando entender su funcionamiento y cómo tratar sus dolencias. Es probable que los médicos y biólogos de la biblioteca realizaran disecciones y estudios anatómicos, contribuyendo al conocimiento de la anatomía, la fisiología y la medicina clínica. Sus descubrimientos e investigaciones sentarían las bases para la práctica médica en el mundo helenístico y más allá. Y no nos dejemos a los astrónomos que dirigían su mirada hacia el firmamento, buscando descifrar los movimientos y propiedades de los cuerpos celestes. A través de observaciones meticulosas y cálculos matemáticos, desarrollaban modelos del cosmos y calculaban fenómenos astronómicos, avanzando en la comprensión del universo y de nuestra posición en él. Más allá de estas disciplinas, también se almacenaba el saber literario. Los poetas, dramaturgos y escritores de la biblioteca plasmaban en palabras las experiencias, emociones y reflexiones humanas. La biblioteca albergaba una vasta colección de obras literarias, desde epopeyas y tragedias hasta textos líricos y didácticos, siendo un centro crucial para la preservación y el estudio de la literatura antigua. Capítulo 3: El declive y la destrucción. La desaparición de la Biblioteca de Alejandría es objeto de diversos debates y especulaciones. Entre las causas propuestas se encuentran incendios accidentales, ataques militares y el prolongado descuido. Sin embargo, no hay consenso definitivo sobre la verdadera razón detrás de su desaparición, y es probable que una combinación de factores haya contribuido a su declive y eventual destrucción. Veamos dos factores influyentes de más cerca. Fases de destrucción. 1. Conquista romana. La conquista de Alejandría por parte de Roma, liderada por Julio César en el año 48 a.C., marca un periodo crucial en la historia de la Biblioteca de Alejandría. Este periodo de transición y conflicto expuso la biblioteca, sus textos y su legado a una variedad de riesgos y amenazas. Durante la ocupación romana, Alejandría se vio sumida en múltiples batallas y asedios, y es en este contexto tumultuoso que la biblioteca sufrió daños considerables. Es posible que, en medio de la guerra y los disturbios, un sinfín de textos invaluables fueran destruidos, ya sea por incendios originados en el conflicto o por el saqueo y el vandalismo. Las acciones militares directas, así como las consecuencias colaterales de los conflictos, podrían haber contribuido significativamente a la pérdida de gran parte del acervo bibliográfico. Además, la conquista de Roma significó cambios administrativos y estructurales en Alejandría. Los nuevos gobernantes podrían no haber otorgado a la biblioteca la misma importancia y prioridad que tenía bajo los Ptolomeos, lo que podría haber llevado a una reducción en el financiamiento y el apoyo, acelerando el deterioro de la institución. La relación entre Cleopatra y Julio César también tuvo un papel en el destino de la biblioteca. Hay relatos que sugieren que algunos rollos de la biblioteca fueron trasladados a Roma. Aunque la extensión del daño y la cantidad de textos afectados o trasladados son cuestiones debatidas, es evidente que este periodo de dominación romana marcó un punto de inflexión en la historia de la Biblioteca de Alejandría. 2. Disturbios de Teófilo. Los disturbios liderados por Teófilo, en el final del siglo IV después de Cristo, representan una fase significativa en el proceso de declinación de la Biblioteca de Alejandría o, al menos, de sus sucesoras o fragmentos restantes. Teófilo, quien era el patriarca de Alejandría, era un ferviente defensor del cristianismo y tenía un profundo desdén por las prácticas y creencias paganas. En su empeño por consolidar el cristianismo y erradicar cualquier rastro de paganismo,
Teófilo promovió y lideró acciones violentas y destructivas contra templos paganos y otros sitios asociados con prácticas no cristianas. Entre estos, el Serapeum, el templo dedicado al dios Serapis que albergaba una extensión de la Biblioteca de Alejandría, fue destruido bajo sus órdenes. Este acto no solo significó la destrucción de un sitio de culto, sino también la pérdida irreparable de conocimientos almacenados en los textos allí conservados. No hay registros exactos de los daños infligidos a la biblioteca o a sus remanentes durante estos disturbios, pero la destrucción del Serapeum y otros sitios de importancia cultural y académica indican un impacto considerable sobre cualquier fragmento que hubiera sobrevivido de la biblioteca original. Además, el fervor religioso de Teófilo y sus seguidores podría haber llevado a la destrucción deliberada de textos considerados paganos o heréticos, agravando la pérdida de conocimiento. Resumiendo, el declive y destrucción de la Biblioteca de Alejandría fueron procesos multifacéticos y prolongados, marcados por episodios de violencia, descuido y cambios políticos y culturales. La pérdida de este faro del conocimiento antiguo resuena como un eco de advertencia sobre la fragilidad del saber humano frente a las vicisitudes del tiempo y el conflicto. La combinación de factores, desde incendios hasta el desinterés y la conquista, culminó en la desaparición de una de las más grandiosas instituciones de la antigüedad, dejando tras de sí un vacío de incontable saber perdido y un legado de búsqueda incesante del conocimiento. Capítulo 4: Impacto y legado. A pesar de su trágico final, la Biblioteca de Alejandría sirvió como un faro del conocimiento y la erudición en el mundo antiguo. Los trabajos de autores clásicos, las investigaciones avanzadas y los descubrimientos realizados en su seno han moldeado el curso de la ciencia, la literatura y la filosofía. Los académicos residentes, como Euclides y Eratóstenes, realizaron contribuciones fundamentales en campos como la matemática y la geografía. Las discusiones y debates que tuvieron lugar entre los muros de la biblioteca propiciaron un ambiente de intercambio intelectual y fomentaron el avance del pensamiento crítico y analítico. La biblioteca se convirtió en cuna de innovaciones y descubrimientos que han trascendido su época, influenciando el desarrollo del pensamiento humano. El legado de la Biblioteca de Alejandría ha perdurado a lo largo de los siglos, sirviendo de inspiración para la creación de otras bibliotecas en diversas partes del mundo. Su concepto, un centro donde se acumula el conocimiento humano disponible para el estudio y la consulta, ha sido replicado y adaptado innumerables veces, perpetuando su misión esencial. La idea de preservar el conocimiento y hacerlo accesible ha sido un pilar fundamental en la construcción de otras importantes bibliotecas, como la Biblioteca de Pérgamo o la Biblioteca de Celsus en Éfeso. La existencia y posterior destrucción de la Biblioteca de Alejandría han servido también como un recordatorio constante de la importancia de valorar y preservar el conocimiento. Su destrucción resalta la vulnerabilidad de la cultura y el saber humanos y ha motivado esfuerzos continuos para proteger y conservar el patrimonio cultural e intelectual de la humanidad. Este legado de valorización del conocimiento se refleja en la creación de instituciones educativas, el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de información y en la conceptualización moderna de bibliotecas y centros de aprendizaje. Al cerrar este recorrido por la historia de la imponente Biblioteca de Alejandría, ponderemos la magnificencia y la importancia de este símbolo del intelecto humano. Alejandría, con su inigualable biblioteca, se erigió como el faro del conocimiento, un lugar de confluencia de mentes prodigiosas, ideas innovadoras y diversas culturas, tejiendo un invaluable mosaico de sabiduría y comprensión.